Empieza la cuenta atrás. Un mes para las elecciones. Quedan 30 días, sí, exactamente. Hay un 40% de votantes que no saben a quién votar. Con lo cual no me creo ni las que me dan gobierno ni las que me ponen. Bueno, pero van en la línea de que yo gano y que gano claramente al siguiente partido. Me da la impresión de que los sectores sociales en los que han proyectado las vidas los candidatos que yo he podido conocer desconocen los barrios de Madrid. ¿Qué decantará la balanza? Esta noche, todas las encuestas en El Cascabel. De encuestas vamos a hablar enseguida con nuestro invitado, pero antes vamos a ver qué está pasando con ese barómetro que hemos planteado a propósito de encuestas. Madrid, Valencia fundamentalmente, otras también podemos comentar, pero de Madrid y Valencia, que son los dos feudos tradicionales del Partido Popular, donde hasta ahora ha sido partido hegemónico. Elección tras elección. Ganaría en Madrid y en Valencia, tanto en la comunidad como en los ayuntamientos, o en las comunidades como en los ayuntamientos, pero ya no por mayoría absoluta. Por eso queremos sondear su opinión al respecto. ¿Cómo va la cosa, Cintia? Pues la verdad es que estamos teniendo muchísima actividad y acabamos de empezar. En torno al 53% sí votará el PP en las próximas elecciones. Y te leo un comentario. Antonio Martínez, tu tocayo, nos dice: votará el PP, dice, es la única opción para seguir capeando esta crisis. Así que ya saben, pueden seguir haciendo sus llamadas y enviarnos todos sus comentarios, que se los leeremos en el cascabel@13tv.es o en nuestra cuenta en Twitter. Estamos @elcascabel13tv. Ahí se ha caído un numerito, ¿eh? Se nos ha caído por lo menos un 4, no lo veo yo. Es el parche que aparece delante en la pantalla. Ah, que es un parche. Discúlpenme ustedes, es que el monitor es inservible. ¿Qué vamos a hacer? Ya te ha pasado otra vez. Monitor con trampa. ¿Sí tiene trampa? Esto es un bucle, ya te ha pasado. Nosotros estamos viendo aquí un monitor, no su pantalla seguro que se verá, vamos, nítidamente. Aquí vemos números, vemos letras, cosas raras. ¿No? A ti se te ha caído el no. A mí sí me cayó el sí. Se cayó el no y se cayó uno de los numeritos. Un guarismo hemos perdido en el camino. Bueno, señores, anécdota al margen. Estamos a un mes de las elecciones y municipales en toda España, como antes les decía, autonómicas en las comunidades, en todas menos Galicia, Cataluña, Andalucía y País Vasco. Y según las encuestas que se están publicando hasta hace 2 horas, el Partido Popular sería la primera fuerza política en comunidades donde hasta este momento fue el partido hegemónico, pero ahora ya no tendría la mayoría absoluta. Y me refiero fundamentalmente a Madrid y Valencia, por ejemplo, donde el PP podría seguir gobernando en el caso de Madrid con el apoyo de Ciudadanos, y en Valencia lo tendría más complicado, aunque bueno, eso ya depende del resultado último, podría también apoyarse en Ciudadanos. Hemos invitado a Ramón Alberca, que es el director ejecutivo de Deimos, empresa demoscópica que ha hecho para Diario.es esa última encuesta sobre intención de voto, al menos aquí en la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver. Antes de nada, según tu encuesta, el PP ganaría en Madrid en ambos casos, tanto la comunidad como el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, además son resultados que no dejan lugar a duda que la primera posición se la llevaría el Partido Popular en ambas instituciones. Y luego vendría el Partido Socialista, sería la segunda fuerza política. También la segunda, según nuestra encuesta, y el Partido Socialista se acercaría más a los nuevos partidos, pero también se afianzaría en esa segunda posición, tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea de Madrid. Es importante este matiz porque algunas encuestas al PSOE lo relegaban al tercer lugar en Madrid. No sé si en el Ayuntamiento hay alguna encuesta que lo relega a la tercera posición o en la comunidad, creo más bien en el Ayuntamiento. Por eso, en el caso de Deimos, la encuesta coincide en que el PSOE sería segunda fuerza política a día de hoy, ¿no? Sí, de intención de voto. Estamos hablando de intención de voto, ¿no? Sí, efectivamente. En nuestro caso, nuestra encuesta lleva poca cocina. Nosotros nos basamos mucho en la intención de voto porque lo que nos basamos es en hacer un buen muestreo previo, pues, para evitar todos esos cálculos que se hacen posteriormente, legítimos, que son válidos, pero nosotros preferimos evitarlo. Y en nuestro caso, en intención de voto e incluso en estimación, el PP quedaría primero en todo caso, el PSOE segundo, y ya en el tercer puesto sí que se lo están disputando Podemos y Ciudadanos. Sí, pero en la encuesta de Deimos, tanto en la Asamblea como en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento, gana Ciudadanos, o sea, se impone Ciudadanos a Podemos en la encuesta vuestra. En nuestro caso sí, de hecho, cabe decir que ha estado siempre muy igualado durante todo el desarrollo de la encuesta, pero en los últimos días, sobre todo con el estallido del caso último de Rodrigo Rato, Ciudadanos ha ganado mucho, le ha ido comiendo terreno al PP y le ha ido ganando mucho, y eso le ha hecho que produjese un sorpaso a Podemos.
estaríamos hablando de, en la Asamblea de Madrid, según esta encuesta del diario.es, el Partido Popular obtendría el 36,55% de los votos, 53-54 escaños. La mayoría absoluta está en los 70, ¿no? 66. Perdón, 66. 66, se quedaría 14, 15 escaños de esa mayoría. El PSOE tendría 29-30 escaños, 21,15%. Ciudadanos, 23-24 escaños, con el 17% de los votos. O sea, un acuerdo PP-Ciudadanos garantizaría el gobierno del PP en la comunidad. Podemos sería la cuarta fuerza política con el 15,5% y 22-23 escaños. Y luego Izquierda Unida, según tu encuesta, Ramón, sí, es algo que Izquierda Unida no obtendría representación en el Parlamento Regional de Madrid y tampoco UPyD, que ahora tienen representación ambas. Efectivamente, en Izquierda Unida ha pasado un poco lo contrario que ha pasado con Ciudadanos, que durante el desarrollo de la encuesta ha ido perdiendo, ha ido bajando su intención de voto hasta situarla por debajo del 5%, cada vez más cerca del 4%, que es lo que hace que no consiga el porcentaje necesario como para entrar en las instituciones. Es un tema delicado porque está muy cerca de ese límite y según nuestros márgenes de error todavía podría entrar. Y el caso está que, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, al haber 129 diputados, si entraría directamente con 7. Y eso haría moverse a todos. Eso le quitaría casi que por partes iguales a todos los partidos, sobre todo al PP, que es por ser el más votado. Y en el caso del Ayuntamiento, Esperanza Aguirre ganaría las elecciones con un 37,5%. No tendría mayoría absoluta, obtendría entre 24 y 25 concejales. Aquí la mayoría absoluta, Óscar, ¿cuál es en el Ayuntamiento, que no recuerdo? 29. Se quedaría 4, según esta encuesta, ojo, un mes de las elecciones, a 4 o 5 escaños de esa mayoría absoluta. El PSOE con Antonio Miguel Carmona sería el segundo partido, 26,7% de votos, 16 concejales. Y luego vendría Ciudadanos como tercera fuerza con un 14,7% de sufragios y 8 o 9 concejales. Aquí parece más claro que Esperanza Aguirre podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos. No habría ninguna duda. Obtendría la mayoría de largo. Y tampoco entra ni Izquierda Unida ni UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, según la encuesta de Demos. UPyD sí que definitivamente se queda bastante lejos de entrar. Es algo que no... De hecho, en la de la Comunidad de Madrid se queda, incluso con los márgenes de error, se quedaría fuera. Tendría una mínima posibilidad de entrar, quizás en la alcaldía, pero es muy... yo lo veo muy improbable, muy improbable. La clave va a estar en que si entra o no Izquierda Unida. Si lo comparamos con un sondeo de Sigma 2 también, en el caso de Madrid, de la Asamblea, elecciones en la Comunidad de Madrid, prácticamente coincide en que tanto Partido Popular como PSOE estarían primero y segundo en ese ranking, y seguiría como tercera fuerza política, ya no Ciudadanos, sino Podemos. No hay reparto de escaños, por lo que veo. Bueno, sí, también hay reparto de escaños, sí. El Partido Popular obtendría 40 y... no veo bien. 46-48, ¿lo tienes ahí, Víctor? Sí. 46-48, PSOE 26... 25-26, Podemos sería tercera, según este sondeo de Sigma 2, Ciudadanos 23, ¿verdad? Eso es. 23. Sí. Y luego Izquierda Unida sí podría entrar con 7-4. Bueno, se repite prácticamente, más o menos los porcentajes coinciden, salvo en el caso de Podemos. ¿Por qué hay tanta diferencia? Yo creo que una diferencia clave puede ser la fecha de realización. ¿Cuándo se hace esta encuesta de Sigma 2? Pues no lo sé, si no viene la ficha técnica. Pone abril 2015. Yo creo que hace 2 semanas se ha publicado esta encuesta. Hace 2 semanas se publicó esta. Sí, y la vuestra está hecha hasta ayer mismo. Ayer a mediodía cerramos, hasta las 5 de la tarde hicimos la última llamada. Y esa es mucho más reciente. Nosotros previamente, antes de esto, hicimos lo que llamamos una encuesta piloto, o sea, es una encuesta interna simplemente para hacer pruebas y demás, y en esa encuesta piloto nos daban resultados muy parecidos a eso. Incluso en Izquierda Unida entraba claramente, pero luego con el paso del tiempo ha sido cuando hemos visto todo ese cambio. Una cosa muy importante, Ramón, y yo creo que esto sí que debemos comentarlo también en la mesa. La encuesta de Demos se hace en pleno auge caso rato, ¿verdad? Efectivamente. Por lo que nos dices. No recuerdo ¿En qué medida ha podido influir en la estimación de voto del Partido Popular? Influye sobre todo en el que está el caso muy reciente. Sí. Y puede que haya un problema en el tema de la no respuesta. Ese es el principal problema de las encuestas. La gente normalmente piensa que el principal problema de las encuestas es que la gente te mienta. Por norma no pasa eso. Y si mienten es algo muy poco y no se nota. El problema está en la gente que es lo que se llama en demoscopia el voto oculto.
que es lo que la gente que no quiere decir su voto, que no te lo dice, que no te quiere contestar. Y ahí normalmente por experiencia aprendemos que los grandes partidos PP, PSOE tienen ese voto oculto más, o sea, quien de verdad lo vota, pues porque le interesa, porque conviene o porque es la formación que ellos eligen, no lo dice tan abiertamente como otros de nuevas formaciones que sí que lo dicen con mucho más orgullo. El caso de Rato pues acentúa eso todo muchísimo más. ¿Pero cuánto ha podido recortarle en la encuesta según la estimación que hacéis? Pues bastante, yo creo que incluso hasta 2-3 diputados. En los últimos 3 o 4 días se ha notado la diferencia con respecto a la encuesta piloto que hicimos, que en fin, son datos que no son científicamente, pero bueno, son muy parecidos. Se ha notado bastante, o sea, que Ciudadanos le quita votos sobre todo al PP, y eso le ha hecho superar a partidos como Podemos. Le preguntaba esto a Ramón y os pregunto a vosotros precisamente porque en el PP existe la impresión de que este caso Rato no va a deteriorar electoralmente al PP tanto como algunos pueden augurar, y que sería mínimo el deterioro electoral, el caso Rato. Y por eso yo decía al comienzo, digo, desde luego ¿realmente estos casos están ya descontados? Porque llevamos hablando de corrupción 2 años y al final el que va a votar al PP y al PSOE lo va a votar pase ya lo que pase. Sí, esta encuesta se ha hecho en Madrid en los días más fuertes del caso Rato. Esto demuestra que el suelo electoral del Partido Popular en Madrid está casi en torno al 35-40%, en la Comunidad 36%, en el Ayuntamiento 34,6%. Y el suelo electoral del PP es superior al techo de todos los demás. Con lo cual, yo no sé el desgaste que ha podido sufrir si no hubiera habido caso Rato, que estaría el Partido Popular en Madrid, en torno al 38%. Con una fragmentación tanto de la Cámara Autonómica como del Pleno del Ayuntamiento, pues esto demuestra que el Partido Popular tiene una base electoral fuerte en Madrid, dentro de que va a bajar considerablemente respecto a las elecciones últimas, ¿no? Pero yo ahí no hablaría ya de un batacazo gigantesco del Partido Popular en Madrid, ¿eh? Resistiría, para los tiempos que corren, resistiría aceptablemente. Si se cumple, claro. El otro día una misma fuente nos comentaba a ti y a mí que el suelo electoral del PP a nivel nacional era muy sólido. Es muy sólido, estaría por encima del 25%, entre el 25 y el 30%, y que era muy difícil que incluso con casos como el de Rato pudiera bajar de ahí. Yo no lo sé, es decir, yo tengo que esperar el día 24 de mayo, porque esa es la única encuesta que de verdad vale, es decir, al final todo lo demás son sondeos que obviamente... esa fuente, Federico, sí que estaba prácticamente segura de que el PP sería la primera fuerza electoral el día 24 de mayo y en las generales. Y también luego ya en las generales meses después. Sería primera fuerza el día 24 de mayo, que sería primera fuerza en las generales. Y además, cuando a algunos de nosotros le preguntamos, y si no lo es, insistía, no, es que lo va a ser, es que va a ser primera fuerza. A ver qué impresión tiene nuestro especialista. De todas formas, en nuestra encuesta, en el caso de mi encuesta, no, en ningún caso hemos hecho una predicción de lo que podría pasar según las tendencias de aquí a un mes. De hecho, lo primero que pone en la encuesta es una frase explicativa que, bueno, la encuesta está en el diario.es publicada, se puede leer el informe completo, y lo primero que pone que es una fotografía de la situación actual. En ningún caso es una predicción de futuro, en ningún caso es una estimación de lo que pueda pasar de aquí a un mes según la tendencia. Lo que pasaría hoy. Queda un mes de campaña. Queda un mes de campaña y pueden pasar muchas cosas. Es que lo que caracteriza el momento actual es la volatilidad. Es decir, que en función de... Y aparte de que yo también creo que hay mucho voto oculto, a mí me parece que se ha demostrado que en Andalucía los ERES, que son el caso de corrupción más grande de la historia de España, no han tenido prácticamente sanción alguna para el Partido Socialista. Y ojo que sobre el caso Rato, yo creo que también... yo espero que me des la oportunidad hacia el final del programa. Sobre el caso Rato, vamos a hablar del caso Rato. Sobre el caso Rato van a ir surgiendo nuevas cosas que probablemente a mucho electorado le va a mover, porque el caso Rato está lleno de sombras. Y a medida que se empiezan a limpiar las sombras, empezamos a ver que el caso Rato no ha sido nada inocente, y no precisamente por el Partido Popular. Por lo tanto, vamos a ver las noticias que se van a ir conociendo, y por eso digo, de aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas. Pero Vito, te voy a combinar a que, vamos, de aquí a media hora, tú tienes que ir adelantando cositas, vamos a hablar del tema, así que ojo al dato, y estén ustedes atentos al aparato, no se vayan, porque vamos a hablar de ese tema, de la perspectiva de lo que ya nos sugiere Vito Rubido, incógnitas, digamos, dudas, agujeros,
No sé, a ver qué nos cuentas. Protagonistas. Complejo es el asunto, desde luego. No, tendremos también a Marco García Montes, que también quiere darnos su opinión sobre el particular. No, yo simplemente le quería decir a Ramón, que no sé si estará de acuerdo, que creo que nunca antes en España las encuestas habían sido más, se habían ceñido más al momento actual. Es decir, porque es verdad que ya no solo de aquí a las elecciones, es que aquí, en este momento, por días cambian las cosas. Antes porque, o sea, recientemente porque emergían nuevas formaciones políticas, pero en las últimas horas / días, porque estamos conociendo casos de corrupción que nos están desbordando, porque pensábamos que ya habíamos empezado a tocar techo y resulta que no, que aquello era solo un inicio, ¿no?, de lo que nos espera. Por tanto, no es por lanzar piedras sobre vuestro tejado, evidentemente las encuestas son muy útiles, ¿no? Entiendo lo que me quieres decir. Claro, las encuestas son útiles y para los periodistas pues son unas herramientas muy interesantes y muy necesarias, ¿no? Pero desde luego la cosa cambia por días y tienen en este momento a lo mejor menos repercusión de la que pueden tener en cualquier otro juicio anterior, ¿no? En cuanto a repercusión, yo creo que ocurre lo contrario. Ahora mismo lo que yo por lo menos estoy viendo es que la gente tiene muchísimo más interés por las encuestas, precisamente por eso mismo, precisamente pues porque hay tanta volatilidad, hay tanto que no sabe qué hacer. Entonces la gente quiere ver cómo está la situación, quiere ver el momento. Está quien no se las cree, está quien se las cree más, quien se las cree menos. Pero a casi todo el mundo le interesa. Claro. Siempre es muy raro. Eso sí. Eso es verdad. Todo el mundo interesa. Eso es verdad, o sea, pueden creer, no creer, decir que no valen para nada, decir que valen muchísimo. Pero cambia mucho. No, pero el mayor cambio ha sido Podemos Ciudadanos. Es decir, la situación del PP como primera fuerza, el PSOE, el hundimiento del PSOE más o menos, si es mayor o menor. Pero eso es más o menos, se viene manteniendo. La diferencia yo creo que está básicamente en Podemos y Ciudadanos. Podemos parecía que iba a ser, incluso hasta había quien lo había apuntado, sí, así como una especie de atajo, ¿no? Y ha caído espectacularmente. Sí, pero la corrupción también está incidiendo. Ahora vamos a luego incidiremos también sobre esto, si esto todavía tiene recorrido o no, desde el punto de vista de aquellos votantes que ya, dice usted, yo eso ya lo he descontado. Lo he descontado como en la bolsa, cuando dice... ¿Tú crees con el cabreo que tiene la gente? Pero que la gente que ha decidido votar a un partido, con independencia ya de lo que se publique o no deje de publicarse, ya ha decidido y por tanto no le va a cambiar su sentido de su voto. Bueno, partiendo de lo que tú decías, se puede decir, científicamente hablando, con más o menos porcentaje, que en estos momentos en torno al 60% de los votantes ya tienen decidido su voto. Pase lo que pase, ¿verdad? Pase lo que pase. ¿Por qué? Se cuente lo que se cuente. Y no es que me la acaba de inventar yo aquí ahora mismo, que digo, me he inventado el 60, podría ser... No, porque viendo, por ejemplo, el postelectoral del CIS en las elecciones europeas y viendo otros postelectorales que se han realizado por parte del CIS, pero vamos al de las europeas, que son las últimas, ¿no? En virtud del voto en toda España. El 60% de los ciudadanos, cuando se les encuestó el CIS, en el postelectoral decían que ellos, mucho antes de las elecciones, ya tenían decidido su voto. Esto es importante, pero claro, más importante aún en estos momentos donde está surgiendo tanta volatilidad y está surgiendo también nuevas formaciones políticas, es que había un 39,4 y pico que dijeron lo siguiente. Un tanto por ciento que iba en torno al 8,8% decían que ellos decidieron su voto al comienzo de la campaña. Un 17% que lo decidieron durante la segunda semana y un 12,7% de los votantes en las elecciones europeas decidieron que iban a votar y a quién iban a votar lo hicieron la mañana de ese día de la votación. Es decir, que estamos hablando de que hay mucha volatilidad, pero con datos encima de la mesa científicos, porque muchas veces estamos aquí. Eso es lo que por eso estoy diciendo que estamos hablando de a la mayoría un 39 y pico % de los votantes en las europeas, y puede ser la magnitud prácticamente ahora igual en las autonómicas y municipales. Es decir, estaríamos hablando de que entre un 39, en algunas encuestas en la que estamos hablando ahora dice que un 31% indecisos, en otro un 35%, estamos hablando de que entre el 30 y el 40% de los que dicen que van a votar, no de los que dicen que no van a votar, de los que dicen que van a votar en las elecciones, todavía no tienen claro a qué partido votar. Pero, a pesar de ello, y que hay muchas elecciones que se están convirtiendo más en propaganda, en muchos casos, para intentar indiciar políticamente determinadas actuaciones o posactuaciones electorales, lo que sí es verdad que hay que decirles que han sido honrados metodológicamente hablando. ¿Por qué? Porque han dicho, no, nosotros voto directo.
Es verdad que el voto directo, ellos saben que te limita mucho determinadas perspectivas. Es que no hay cocina. Cuando dicen no, pero voto... sí, voto directo. Que no hay ¿Por qué? Porque no puedes hacer una cocina más o menos, te lo puedes inventar. Porque como no tienes recuerdo de voto de dos formaciones que van a ser importantes, como son Podemos y como son Ciudadanos, pues es muy aventurado, a lo que tú quieras indiciar la encuesta. Por tanto, yo creo que hay que felicitarles porque también son metodológicamente, cuando les piden la encuesta, dicen, oye, esto lo queda ahora, en este momento, en esto. Pero ¿qué da la encuesta ya? Que eso sí es una certeza en estas encuestas y en otras más maquilladas. Lo que sí da es la tendencia es que el Partido Popular, después de 20 años de hegemonía política en la Comunidad Valenciana, de 20 años, estamos hablando del año 95, de 20 años de hegemonía política en la Comunidad Autónoma de Madrid, esa hegemonía ya no está. ¿Por qué? Porque ellos vienen de 20 años de mayorías absolutas y ahora están en entornos, algunas encuestas dicen en torno al 35, otras, pero eso ya es una constatación de la tendencia. ¿Y por qué es importante esta tendencia? Porque hasta ahora el Partido Popular necesitaba para gobernar la mayoría absoluta, cosa que ahora no va a tener, y la incógnita está si puede, pues electoralmente hablando, es decir, después de las elecciones con el resultado matemático que se dé, llegar a posibles acuerdos con Ciudadanos. Pero lo que ya es real es la pérdida de ese voto por parte del Partido Popular. Me decía, al hilo de lo que decía Óscar Iglesias, decías, Ramón, que tenías datos sobre ese 60% de gente que ya ha decidido su voto o que podría haber decidido su voto y ese 40% que es la incógnita. El voto que todavía no está... Es todavía menor. Él lo ha dicho muy bien, es un 31,59 en el caso de la Asamblea de Madrid y en el caso del Ayuntamiento de Madrid es todavía menor. Nosotros tenemos un dato del 53,52. Que es, perdón, del 23,52, discúlpame. O sea, en el Ayuntamiento el 23% todavía no sabe qué va a votar y en el caso de la Asamblea de Madrid el 31%. Eso es. Alfonso, solamente a Óscar un pequeño apunte, porque efectivamente eso es lo que ha cambiado, que es que hasta ahora el PP para poder gobernar necesitaba tener mayoría absoluta porque si no nunca encontraba un aliado. Y sin embargo eso también ha cambiado. Bueno, creo que ha podido cambiar, o parece que ha podido cambiar. ¿No? Pero hay una opción. Es muy importante, no solo en estas elecciones que está diciendo la posibilidad matemática de que puedan llegar a acuerdos o no con Ciudadanos, sino que también se produce otro elemento fundamental, ya de los últimos 30 años en este país. Desde el año 1990-91, cuando se refunda en Sevilla el Alianza Popular por Partido Popular, hasta hoy el espectro de derecha, centro-derecha, está ocupado por un solo partido político. Eso también ha cambiado. Eso ya, independientemente de lo que diga cada encuesta en cada municipio y en cada comunidad autónoma. Por tanto, nos encontramos nuevamente, porque ya pasó en la democracia española al principio. Es decir, al principio de la democracia española fue UCD, Alianza Popular y otros partidos todavía más minoritarios. Crisis de UCD, le va sustituyendo, UCD desaparece, le sustituye Alianza Popular sin alternativa de gobierno, después se va refundando y al final son una alternativa de gobierno y llegará al gobierno, pero es que nos podemos estar encontrando, que esa es otra de las incógnitas que se van a ver no en estas elecciones, sino de cara a las generales, con la posible hipótesis de que si Ciudadanos se estructura bien como partido, podría ser, si el Partido Popular entra en una crisis institucional fuerte porque va a perder mucho poder institucional, primero en estas elecciones municipales y autonómicas, podría ser el sustituto o el relevo de Ciudadanos del Partido Popular en ese centro derecha, porque también... Yo tampoco a día de hoy lo veo. Lo que digo es ¿por qué? Porque en el espectro ideológico que también te dan las encuestas del CIS, en el evolutivo, cuando la gente se autoubica ideológicamente, coincide que mucho votante del Partido Popular, a día de hoy, que algunos ya están cambiando a Ciudadanos, ideológicamente se sitúa más en conexión con Ciudadanos y esos votantes del Partido Popular sitúan al PP más a la derecha de lo que ellos se consideran. Digo sí, no lo digo yo. Pero yo creo que eso es un cambio de un camino muy largo. Que las encuestas electorales tienen un interés general, a mí me parece indudable por una razón muy simple, porque al final una encuesta electoral es un motor y tiene dos válvulas, una válvula de entrada y una de salida. En la válvula de entrada, una encuesta de las que hacéis está recogiendo la opinión que hay en la calle. Y en la de salida está generando nueva opinión. Eso es exactamente así. Claro, cuando tú haces el sondeo en Madrid y en Valencia y te salen entre indecisos y gente que no sabe y no contesta, el 40% de los votantes, significa que si lo extrapolas a toda España hay muchos millones de españoles que no tienen ni idea de lo que van a hacer. Por lo tanto, las elecciones están en el aire. Estoy hablando de las generales y de todas las autonómicas y locales, más allá de Madrid y Valencia. Eso es una observación. Y la pregunta que te quiero formular, Ramón, es muy directa y te la voy a formular además en términos muy coloquiales. ¿Sabemos cuánta gente, cuántos votantes se está pasando, cuántos votantes se pasan del PP a Ciudadanos? Sí, ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí, mira, según el recuerdo de voto de las europeas, que fueron las últimas,
del PP a Ciudadanos nos sale cerca de un 10%, un 8,97. Eso es poquísimo. Sí. Poquísimo digo porque me parece que la impresión general es que hay mucha más gente. Que casi todo el voto que está recibiendo Ciudadanos es de votantes que lo han sido anteriormente del Partido Popular. No, eso es así. De todas formas, te lo he dicho en el ayuntamiento, te lo voy a decir en la asamblea. Vista la volatilidad con la que, o digamos la rapidez de la irrupción de Ciudadanos, partido del que si hace 100 días, que son 3 meses y poco más, nos dicen que va a conseguir estos niveles de apoyo en las encuestas, nadie le habría dado un duro por esto. Vista esa volatilidad en su ascenso, no podría, hombre, en un mes ya parece complicado, pero no podría producirse, como está ocurriendo con Podemos, que al final la sociedad española y el electorado español va a poner a Podemos donde debe estar ahora, que ha sido en las andaluzas el 15%, y en estas encuestas que hoy nos traes el 15% del apoyo. No estamos diciendo que sea una fuerza, puede condicionar gobiernos, pero no va a ser una fuerza de gobierno, no va a ser una fuerza decisiva. No puede ocurrir lo mismo con Ciudadanos, que tal y como su meteórico ascenso nos ha sorprendido a todos, por cualquier circunstancia, si hablan mucho de la subida del IVA del pan, pueda tener una caída importante. O a cargarse el AVE. Cargarse el AVE, cosas así. Puede ser. O con grandes aciertos también. Hombre, si llegan a cargar el AVE yo no hubiera podido estar hoy aquí. Es otra cosa. Pero es verdad, ahora mismo cuando nosotros hemos visto la mayor crecida de Podemos han sido los últimos 3-4 días de la encuesta, es decir, de la mitad hacia adelante, que es cuando ha sido el sorpaso hacia por encima de Podemos. Ciudadanos ha crecido mucho en los últimos días, también por un voto, por una opinión muy caliente con respecto a las últimas encuestas. Luego esas opiniones puede que se enfríen, puede que no, puede que se mantengan. Es decir, que todavía todo está muy en el aire. Hombre, pero ha coincidido con lo que se ha destapado del caso Rato. O sea, yo creo que no es casualidad. Y al principio del programa lo estabas diciendo, ¿no? También que yo creo que es importante. Que ha influido. Pero, sí, ha influido, pero también es importante el momento en el que se hace un momento muy reciente. Es decir, que tengo una opinión muy caliente. Luego cuando. Pero por eso, es en la semana en la que el caso Rato ha emergido. Dejadme que salude rápidamente a Narciso Michavila, que es el presidente del Gabinete de Análisis Demoscópico 3, GAT3. Narciso, buenas noches. Muy buenas noches. Baje usted su receptor, por favor, que no se acople la señal. Como se decía en la radio de toda la vida. A ver, yo le escucho muy bien, don Antonio. No, sí, nosotros también le escuchamos, pero yo me estoy escuchando en su casa, fíjese la técnica hasta dónde llega. Bueno, vamos a ver, Narciso, haznos una radiografía. Me imagino que estás siguiendo las explicaciones de tu colega Ramón Alberga, y lo que estamos diciendo a la mesa. Vamos a publicar en ABC. Haznos una radiografía de cómo están las cosas de aquí a un mes de las elecciones, en cuanto a la subida meteórica de Ciudadanos, que podría ser tercera fuerza, desbancando a Podemos, que podría estar en fase descendente, si se consolida el PSOE como segunda fuerza, el Partido Popular si ha tocado techo, perdón, si en este caso suelo, si ha tocado ya suelo o podría caer algo más, no sé, a ver. Sí, parece que el Partido Popular ha tocado suelo, porque incluso en una semana que ha sido francamente mala para el Partido Popular con todo el caso Rato, nosotros también los datos que este domingo sacaremos con ABC, como bien sabe Vieito, pues van un poco en la línea de que efectivamente el Partido Popular junto con Ciudadanos en estos momentos sumaría mayoría, por lo tanto sería muy difícil una coalición de izquierdas. En Madrid, ¿estás hablando de Madrid, Narciso? Estoy hablando de la Comunidad de Madrid, vale. Y estoy hablando del Ayuntamiento de Madrid. Vale. El votante del Ayuntamiento de Madrid vota muy en clave generales. Y por eso vamos a ver una cosa muy peculiar, y es que así como a Podemos y a Ciudadanos les va a ir muchísimo mejor en la urna autonómica que en la urna municipal, sin embargo vamos a ver que en el municipio de Madrid, en la capital de España, ese comportamiento no se da así. Es decir, Podemos y Ciudadanos, sobre todo la candidata de Podemos de la alcaldía de Madrid, pues tiene un especial tirón. Respecto a la encuesta del año pasado, que Podemos se colocaba por encima del Partido Socialista, como Podemos ha ido aflojando a lo largo de estos meses, pues el Partido Socialista vuelve a ponerse la segunda fuerza en Madrid. ¿Y en el resto de España cómo lo ves? ¿Tienes impresión sobre...? Cuando digo el resto de España es... Si esto que tú observas y analizas en Madrid es extrapolable a otras partes de España, como Valencia, por ejemplo, Aragón, Castilla y León, no sé, allí donde vamos a tener elecciones. Sí, don Antonio, no son solo impresiones, sino que en estos momentos tenemos el call center ardiendo, con más de 600 entrevistas diarias, con lo cual estamos pulsando desde hace ya meses un poco lo que puede pasar. Lo que estamos viendo en Madrid se puede trasladar al resto de España.
lo más probable es que en aquellos sitios donde el Partido Popular ha gobernado con mayorías absolutas las pierda, pero también es verdad que en muy pocos sitios, hablo de autonomías, va a haber suficientes fuerzas de izquierda. Y lo más interesante es analizar la distinta forma de elegir alcaldes y comunidades. Porque, por ejemplo, si a la señora Susana Díaz se le hubiera elegido como se elige a los alcaldes, ya sería presidenta en ese momento. Y vamos a ver situaciones muy paradójicas donde el Partido Popular, perdiendo muchísimos votos en muchísimas capitales de provincia, no va a haber fuerzas suficientes en contra que se puedan poner de acuerdo para poder elegir por mayoría absoluta en la primera vuelta a alguien. Con lo cual, automáticamente, la lista más votada, popularmente, se convertirá en alcalde. Por lo tanto, va a haber mucha estabilidad en el voto municipal y muchas alcaldías en manos del Partido Popular, y sin embargo la gran batalla de la noche electoral y de la semana siguiente va a ser las coaliciones en las autonómicas. Que ahí va a estar la cosa más reñida, ¿verdad? Sí, más complicada. Sí, está todo muy abierto, ¿eh? O sea, de una semana para otra es que las encuestas nos caducan, como bien sabe mi compañero que está ahí presente, nos caducan los datos en una semana. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Narciso. Y mejórate, me han dicho que estabas sufriendo un pequeño proceso febril, griposo. Bueno, otros es de alergia pura y dura, pero bueno, aquí seguimos. Gracias. Muchas gracias. Y buenas noches. Hablamos la semana que viene. Narciso Nochevila, presidente de Gabinete de Análisis Demoscópico 3. Bueno, vamos a ver, ¿algo más, Ramón, de lo que hemos comentado? Quiero hacer un apunte en clave. Una cosa que nos pasa muy curiosamente, que nos está pasando tanto en las encuestas que hicimos en Andalucía como ahora en Madrid, es en el caso de Podemos, que la gente nos dice, eso pasó mucho en Andalucía, la gente nos decía, en las generales votaré a Podemos, pero aquí votaré a Susana. No dicen el PSOE, dice a Susana, es decir, que yo creo que Podemos tiene su fuerza en la figura de Pablo Iglesias, no en el partido en sí. Cuando ven otro candidato, a lo mejor no conocen tanto, pues a la gente no le inspira la misma aceptación que si le puede inspirar la figura de Pablo Iglesias. Es por eso, porque yo creo que en las generales sale con tanta fuerza Podemos, y luego, si nos vamos a casos particulares de ayuntamientos y autonómicas, esa fuerza no es tal. Bueno, pues te agradecemos tu presencia, Ramón Alberca, a vosotros por director ejecutivo de Deimos, empresa demoscópica. Gracias y buenas noches, Ramón.